Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio y una gran bendición poder acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este precioso privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Josué. Estamos en el capítulo número 20 y vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 9. Es un capítulo corto, un capítulo resumido, pero que tiene principios bíblicos muy, pero muy importantes para nuestra vida el día de hoy. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: refugio de vida, refugio de vida. Y es que en este capítulo número 20 vamos a observar cómo Dios está protegiendo a su pueblo y de alguna manera lo está dirigiendo, de alguna manera lo está restaurando y de alguna manera le está dando los recursos necesarios para los eventos que puedan ocurrir en algún momento de la historia, cuando de repente haya sucedido algo que no está premeditado y de repente una persona está necesitada de ayuda, de protección, de auxilio y de refugio. Así que vamos a observar cómo en este capítulo número 20 Dios establece estas ciudades de refugio que se las está comunicando a Josué, pero sabes, de alguna manera ya Dios lo había planeado desde el tiempo de Moisés. Siglos antes ya Dios había designado precisamente que iban a necesitar este refugio, estas ciudades de refugio. Así que nosotros le titulamos así, refugio de vida. Y me gustaría llevarte muy brevemente a través de un pequeño acróstico con la palabra vida para que podamos aprender por lo menos 4 enseñanzas que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. A partir del versículo número 1 al versículo número 3 tenemos la primera enseñanza. La primera enseñanza que la vamos a iniciar con la letra B de la palabra vida. Le pusimos así: vivamos protegidos aun cuando fallamos. Claro, sabes, la vida trae momentos difíciles. En la vida vamos a pasar por momentos que quizás nosotros no hubiésemos deseado pasar, donde hemos cometido algún tipo de error. Y sabes, en medio de esas situaciones vamos a necesitar el cuidado amoroso, la protección de este Dios todopoderoso. Dice el versículo número 1, 2 y 3 de la siguiente manera: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acojan allí el homicida que mate a alguien por accidente y no a propósito, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Sabes, la vida a veces es un poco incierta. A veces nosotros, aunque querramos controlar cada uno de los eventos que vivimos, muchas veces no tenemos la habilidad para poder controlarlo y suceden accidentes y suceden situaciones. Y sabes, en medio de esas situaciones, en medio de esos momentos donde nosotros hemos fallado, necesitamos entonces reconocer que tenemos un Dios que nos puede sostener, un Dios que nos pueda ayudar en medio de cada momento difícil de nuestra vida. Sabes, aunque nosotros fallamos, aunque nosotros fallemos, tenemos un Dios que nos sigue protegiendo, sigue cuidando de nuestra vida, nos sigue restaurando y nos sigue guardando de cualquier situación. Me habla, ¿sabes de qué? De la misericordia de este Dios que sabe que somos vulnerables. Me habla de esta misericordia, de este Dios que conoce nuestras fallas y que sabe que en algún momento vamos a requerir de un espacio donde podamos ser cuidados, donde podamos ser protegidos. Así que va a levantar estas ciudades de refugio que ya le había hablado con anticipación desde Moisés al pueblo, para que cuando llegasen a la tierra prometida, de alguna manera tuvieran esas ciudades importantes. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera esto me habla de que Dios valora la vida.
de que Dios nos conoce mejor que nosotros y de alguna forma él tiene ese cuidado amoroso para cada uno de nosotros. Cuando yo veo, por ejemplo, la escritura en el libro profético de Ezequiel, puedo mirar en el capítulo 18, en el versículo 23, que se lee lo siguiente, dice, quiero, quiero yo la muerte del impío, una pregunta que hace Dios, ¿verdad? Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá, no vivirá si se apartare de sus caminos. ¿De qué me habla esto? De que aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestras acciones que no son correctas, todavía Dios nos ofrece esperanza, todavía Dios nos da la ayuda, todavía Dios nos permite retomar el rumbo y acogernos y poder tener un lugar de refugio. ¿Y sabes cuál es el mejor lugar de refugio que nosotros podemos tener hoy en día? Nuestro mejor lugar de refugio es estar en la presencia de nuestro Dios, acudir a Jesucristo, entregar nuestra vida a Él y sabes, Él es nuestro mejor refugio en medio de las adversidades de la vida. Hay una segunda enseñanza que podemos observar en el versículo número 4 y le pusimos así, iniciemos el camino correcto cuando estamos confundidos. Sabes, en este acróstico de la palabra vida, después de la letra B, ahora sería la letra I. Bueno, le pusimos así, iniciemos el camino correcto cuando estamos confundidos. ¿Sabe? Habrá momentos en la vida en que vamos a estar confundidos. Habrá momentos en la vida que no vamos a saber qué hacer, porque la vida es difícil, porque vamos a tener que tomar decisiones importantes y habrá momentos en que no sabemos, no vamos a saber qué hacer. Y sabes, cuando no sabes qué hacer, lo hermoso es que Dios sí sabe dónde guiarte. Y me gusta mucho, por ejemplo, la escritura aquí en el versículo número 4 cuando dice así, y el que se acoja a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos en aquella ciudad, y ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. En medio del desastre que cometemos, en medio de los errores que cometemos, en medio de las situaciones que no sabemos cómo lograr enfrentar en nuestra vida, qué hermoso y qué precioso es saber que sí tenemos un Dios, que Él sí sabe a dónde tenemos que acudir, de qué manera podemos hacerlo. Reconocer nuestra condición de alguna manera abre la puerta para el cuidado amoroso de nuestro Dios. Recuerda muy bien que la escritura nos dice en Proverbios capítulo número 28, versículo número 13, que aquel que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta recibirá misericordia. Así que las personas que habían cometido un error podían llegar a esas ciudades de refugio, exponer su situación y entonces recibir el cuidado, recibir la protección y tenerlos ahí un tiempo para poder proseguir en la vida. Y esto me lleva a una tercera enseñanza que podemos observar a partir del versículo número 5, versículo número 6, inclusive el versículo número 9. Le pusimos así con la letra D de la palabra vida. Descansemos en la gracia de Dios. Fíjate lo que dice el versículo número 5 y 6. Si el vengador de la sangre lo sigue. No entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y antes no tuvo con él ninguna enemistad, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Sabes, estos versículos me hablan de algo muy interesante. El que había fallado llegaba a ese lugar, ahí se le cuidaba, y la persona que quería vengar, si hubiese alguien, algún familiar que quisiera vengar la muerte de aquella persona que falleció, de alguna forma no podría hacerlo, no podía hacerlo porque tenía la cobertura de esa ciudad. ¿Sabes de qué me refleja esto? Me habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios tan infinita que de alguna manera nos permite a nosotros entender que Dios nos da oportunidades nuevas para la vida, perdón, para poder seguir adelante. Dios nos da oportunidades, ¿sabes para qué? Para enmendar nuestro error, para recibir la gracia de Dios y entonces restaurar nuestra vida. Esta parte final del versículo número 6 me gusta porque dice entonces que entonces el homicida
podrá volver a su ciudad, perdón, y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Me habla de una restauración, me habla de un nuevo comienzo, a pesar del error, a pesar de la falta, a pesar de que hemos fallado, todavía tenemos la oportunidad de poder ir hacia adelante. Pero mientras tanto, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos da un espacio para que de alguna forma nosotros atravesemos esa temporada difícil, sanando nuestro corazón, recibiendo la gracia de Dios, perdonando y sobre todo ordenando nuestros pasos nuevamente. Es muy importante esto. Y la última letra de la palabra vida de este precioso acróstico sería la letra A. Y le pusimos así como cuarta enseñanza: abracemos el amparo que nos restaura. Abracemos el amparo que nos restaura. Versículo número 7 y a 8 y 9 dice así: entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en los montes de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en los montes de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que habitara entre ellos, para que se acogiese a ellas, cualquiera que hiriera alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta comparecer delante de la congregación. Y sabes, las ciudades estaban establecidas de manera estratégica. Las ciudades estaban puestas precisamente para que no hubiera mucha complicación y pudieran acudir a alguna de ellas y pudieran recibir el resguardo, pudieran ser abrazados, pudieran recibir el amparo en medio de esa situación para poder ser restaurados. Y sabes, qué hermoso es saber que Dios está cerca. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que es cercano. Incluso cuando vamos a la escritura encontramos que el Salmo número 34, versículo número 18, nos dice precisamente esa idea y nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué importante es reconocer que tenemos un Dios que es cercano, que quizás en este momento nosotros no tenemos esas ciudades de refugio como tales, pero sí tenemos a un Salvador, sí tenemos a un Dios que es nuestro refugio, que es nuestro escondedero, que es nuestro alto refugio, que es nuestra torre fuerte, y que en Él allí podemos acurrucarnos en su presencia, que en Él allí podemos desdoblarnos en su amor y en su misericordia para recibir su gracia, esa gracia en el oportuno socorro para poder ser restaurados y poder avanzar cada momento de nuestra historia. ¿Sabes? No hay ciudades de refugio como tal ahora, pero sabes, Cristo es nuestro mejor refugio. Si todavía no te has entregado a Él, si todavía no le has entregado tu vida, yo te animo a que le entregues tu corazón al Señor Jesucristo, que abras tu vida y te reconozcas necesitado de Él y le pidas que te ayude, que te proteja, que te sostenga y que te permita seguir adelante en medio de cada una de las situaciones que estás viviendo. Anótanos un comentario si puedes y haznos saber exactamente en qué áreas de tu vida necesitas el refugio de parte de Dios, en qué aspectos de tu vida cristiana, en qué aspectos de tu matrimonio, en qué aspectos de tu vida familiar en relación con tus hijos necesitas urgentemente, ¿sabes? El amparo, la protección, el cuidado de este Dios amoroso que está listo para ayudarnos. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.